La historia de la humanidad se encamina hacia un clímax profético. Dios, a través de las Escrituras, nos ha dado advertencias y señales claras acerca de los eventos que marcarán los últimos días. Por ejemplo, 1 Corintios 10 y 11 nos dice que las cosas que sucedieron antes fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que hemos llegado al fin del tiempo. Hoy exploraremos los relatos bíblicos que prefiguran el tiempo del fin. La relación entre la segunda venida de Cristo y el juicio investigador y la respuesta de que cada ser humano debe dar a la llamada de Dios. Todos estos temas serán abordados en la lección de hoy. Acompáñenos en este análisis profético de la palabra. Bienvenidos a Axiomas, el programa donde exploramos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana se titula Sobre quiénes ha llegado el fin. Y el texto que tenemos como texto base para esta semana se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12, y dice de la siguiente manera: Estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para abordar este hermoso tema, nosotros tenemos la presencia de dos invitados muy especiales, nuestro querido amigo, el pastor Renson Mena y el pastor Benjo Cruz. Querido Renson, muy buenas. Okay. Querido Renson, bienvenido al programa Axiomas y queremos pedirte un saludo para nuestra audiencia, para aquellos que nos acompañan en este programa. Muchas gracias, queridos amigos. Es una alegría nuevamente volver a conectarnos para continuar creciendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Así que Dios pueda estar con nosotros en este momento. Muchas gracias, Renson. Querido Benjo, también un saludo para nuestra audiencia y también, por favor, haz la oración inicial para que podamos comenzar con este estudio en esta oportunidad. Bien, un saludo para todos los que están viendo igual este programa. Es un momento muy importante, como cada día, aprender del Señor, y los invito a que podamos hacer esta oración. Santo Padre, Señor, en este momento rogamos tu presencia para que seas tú quien dirija, Señor, el estudio también y comprensión de tu palabra. Rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Benjo. Y ahora nosotros vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios. Acerca de las advertencias proféticas y la respuesta humana que nosotros debemos tener a tales advertencias, nosotros tenemos, por ejemplo, pasajes en Apocalipsis capítulo 6, Mateo 24. Querido Renson, ¿qué enseñanza nos dejan los eventos finales en estos pasajes que hemos mencionado y que podemos nosotros compartir con nuestra audiencia para ayudarlos en su preparación en este tiempo tan complicado en el que estamos viviendo? Mira, es algo bien interesante el hecho de que va a llegar el fin. Va a llegar un momento donde todas estas cosas que existen van a llegar a su culminación. Y cuando llegue ese momento, la reacción de las personas va a ser unos de alegría y otros de tristeza y hasta terror. Mira, en Apocalipsis capítulo 6, justamente menciona en los versículos del 14 en adelante: el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cuando nosotros leemos este texto, nosotros vemos que hay personas que no aceptaron el mensaje, que quizás no escucharon esa reflexión, ¿no? Ese llamado. Y ahora, cuando el Señor venga, ellos van a desear no estar vivos. Por eso dice aquí: caed sobre nosotros y escondednos, ¿no?, del rostro de aquel que está sentado. Es interesante esa reacción, pero también al mismo tiempo la palabra de Dios en Mateo 24 nos llama a poder
estar justamente preparados para que nosotros no seamos de esas personas que deseemos que los montes caigan sobre nosotros. No, al contrario, dice en el verso 36 del capítulo 24 de Mateo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Y ahí en el verso 2 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y ahí está justamente la advertencia, ¿no? Tienes que estar velando, tienes que estar atento a las señales de la venida. Noé predicó muchísimos años. Más de 100 años hablando de que iba a venir el fin, iba a venir un diluvio. La gente no escuchó. Y cuando ellos entraron al arca, solamente él y su familia se salvaron. Entonces fue una tristeza. Hoy tenemos la oportunidad de estar atentos y de esperar y de poder velar para ese gran día. ¿Sabe, Renzo, ahí sobre lo que estabas mencionando, hay un detalle que me llama mucho la atención? Dios le dio a Noé una obra, ¿verdad? Exacto. Les dijo: Noé, tú vas a construir un arca para salvar a las personas, ¿no? El arca estaba hecha para que pueda salvarse todo aquel que quisiera entrar. Pero qué tristeza que teniendo la oportunidad, teniendo la advertencia, y un detalle también que me llama la atención es que Noé no solo construía, sino que también predicaba. Por eso la Biblia lo llama pregonero de justicia, ¿no? Entonces, querido Renzo, me llama mucho la atención esto. Otro detalle que el texto tal vez que me gustaría que podamos profundizar es el hecho de no escuchar las advertencias, ¿no? Mira, es algo bien interesante. Noé estaba predicando y hablando de algo que jamás había sucedido. En otras palabras, nunca había caído ni siquiera una lluvia torrencial, porque hasta ese entonces solamente con el sereno, como lo llamamos acá, se alimentaban del agua las plantas. Pero nunca había llovido torrencialmente. Así que hablar de un diluvio era algo irreal, ilógico. Lo mismo que hoy en día, hablar de que Jesús va a volver en las nubes, de que este mundo se va a acabar, parece ilógico, parece irreal, pero ciertamente sucederá. Es por eso que nosotros hoy estamos recordando, para estar atentos y para que nosotros no seamos de aquellos que en el diluvio se perdieron o murieron, sino que seamos de los que estemos dentro del arca. Amén, qué interesante. Y en relación a esto, lo que tú, Renzo, mencionaba, yo quiero solamente tomar el otro lado, aquellos, no solo aquellos que aceptaron, sino también aquellos que rechazaron. Y usted, querido amigo, ahí en su hogar que nos está asistiendo, también están aquellos que rechazan. Y queremos ahora un poquito que tú, Benjo, nos puedas ayudar con mencionarnos allí, en base a la palabra de Dios, en base a la Escritura, algunos ejemplos de cómo las personas rechazaron y por qué hoy en día también las personas rechazan el mensaje de redención que está, digamos así, está tan claro en la palabra de Dios. Hoy en día las personas rechazan el mensaje de Dios, ¿no? Hay muchas razones ahí, se encuentran muchas razones. Y la Biblia menciona una de estas razones en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 5, diciendo: sabiendo primero esto, que en los postreros días al final vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de Dios? Una de las razones por las cuales las personas hoy no creen es por el escepticismo, dudan de Dios, y uno de esos motivos porque no conocen también a Dios. Y otra razón igual que aquí podemos ver que las personas hoy no conocen a Dios es porque la idea de la segunda venida parece un tema ridiculizante para las personas, ¿no? Parece un mito. Parece un mito. Exacto. ¿No? Y este motivo, ¿no? Otra razón también que hoy se puede ver, pues la Biblia dice, ¿no? Cuando esto parece algo fantasioso para algunas personas, la Biblia muestra que en los postreros días habrán personas que preguntarán: ¿dónde está Dios, no? Y es lo que hoy cuando tú vas por la calle te preguntan: ¿dónde está tu Cristo, no? ¿Cuándo es ese advenimiento?
Algo que, perdón que te corte, que el tema es muy lindo, y en el versículo 4 dice, es verdad, ellos van a preguntar, ¿dónde está su venida? ¿Dónde está la promesa de la venida? Ya el apóstol Pedro nos recuerda, o sea, ya se anticipó a esto. Lo que hoy en día se dice, ¿cómo es eso que Jesús va a venir? Y al final no viene, ¿no? Pero mire lo que dice acá. En el versículo 5 dice, pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Y en el versículo 6 dice, por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua. Haciendo referencia, ¿a quién? A la historia del diluvio. ¿Cómo se conectan los temas? Es muy interesante, ¿no? Por un lado tenemos los que aceptaron, que fueron pocos. Y esto es algo interesante porque la mayoría a veces se equivoca. Sí, pero mira, yo creo que la parte más trágica es justamente no poder dar la oportunidad de creer, darse la oportunidad de aprender, porque muchos se cierran al mensaje como se cerraron en la época de Noé. Dijeron, ¿cómo no? Esto es imposible de que haya una lluvia, pero sucedió. Entonces, aún por probabilidades vale la pena aceptar. Es verdad. Bien, Benjo, me parece que podemos saltar al libro de Hebreos. Ahí también tenemos un mensaje especial, ¿verdad? Más o menos ahí, ¿qué podemos encontrar en relación a esto que estamos hablando de aquellos que rechazaron digamos así, el llamado divino para poder salvarse? El texto de Hebreos capítulo 11, versículo 7 muestra un ejemplo, ¿no? Muy importante y crucial. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se iba a salvar. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por esta misma fe. En el tiempo de Noé ocurre algo similar como el tiempo de hoy se está viendo. Las personas ahí comían, disfrutaban de la vida, ¿no? Se casaban, se daban en casamiento. Y sin lugar a duda, hoy en día también se ve la misma situación, ¿no? La gente está viviendo en su diario vivir, está afanada con su trabajo, afanada en sus quehaceres, tanto como en el tiempo de Noé, que no se daban cuenta de la advertencia de que vendría el Señor. En ese tiempo vendría el diluvio, ¿no? Vendría un diluvio como advertencia de Dios de su manifestación, de su poder, ¿no? Y Noé advirtió 120 años predicando, pero solo un grupo es salvo. Esto nos muestra también que la advertencia de Dios se va a dar para todos, pero solo un grupo también va a ser salvo de los que acepten, y muestra que Dios sí cumple, ¿no? Con lo que dice. Es verdad, Benjo, y bueno, sabemos que estos temas nos llevan a querer seguir profundizando, seguir estudiando, pero el tiempo, ustedes saben que es un poco complicado. Pero bien, vamos a continuar. Yo quiero que nosotros nos pongamos a reflexionar un poco, y usted ahí en su hogar, querido amigo, internauta, yo quisiera que también participe con nosotros y comente un poco acerca de este tema, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos prepararnos para los eventos finales, para que no nos pase, por ejemplo, como a las personas que vivieron en tiempos de Noé, que no nos pase como aquellos que han rechazado no solo en tiempos de Noé, sino a lo largo de toda la historia el mensaje de redención? ¿Cómo nosotros podemos prepararnos? Escriba ahí en los comentarios para que nosotros podamos leer su opinión también, ¿no? Y también otro detalle, ¿por qué es importante proclamar el mensaje de la segunda venida a pesar de que muchos la rechazan? Comenta ahí con nosotros para que podamos interactuar a través de este programa. Y también queremos recordarte que tenemos para ti un regalo muy especial, un regalo que seguramente va a transformar la vida de tu familia, va a entrar en tu corazón y va a poder hacer cambios significativos en tu existencia. Por eso escribe hoy a nuestros números que aparecen ahí en la pantalla, o también por favor escanea el código QR para que tengas más información sobre algunos estudios de la Biblia como este y muchos más, para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos
estamos de retorno para continuar con este programa navegando en la Escritura acerca de estos temas tan importantes. Y en este bloque analizaremos la historia de Sodoma y Gomorra y la relevancia profética que tiene para nuestros días. Nosotros hemos visto, veremos la destrucción de Sodoma como advertencias para el tiempo del fin y la justicia de Dios en el juicio y la intercesión de Abraham. Nosotros vamos a tener que remontarnos un poco hacia el pasado para poder navegar en esta historia, para poder sumergirnos, digamos así, en los ejemplos del pasado que nos apuntan también hacia el futuro. Y hablando de Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que nos enseña la historia de Sodoma y Gomorra acerca del juicio de Dios, querido Renson? Mira, cuando nosotros recordamos en la Biblia, Sodoma era un lugar de bastante gente que tenía costumbres idólatras y entre ellos estaban pecados sexuales muy fuertes. De eso existe, por ejemplo, hasta el día de hoy lo que es el sodomismo, ¿no? O la sodomía. Entonces, era realmente terrible. Por eso, cuando Dios se le aparece a Abraham, ¿no? Para decirle, miren, en el verso 20 de Génesis capítulo 18 dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, mira, ¿qué ocurre acá? Dios le dice el clamor de su pecado. O sea, hay gente allá sufriendo y ellos van a ser destruidos, en otras palabras. Vemos a Lot, un hombre íntegro, un hombre que estaba ahí en medio de un pueblo de pecado. Y Dios dice, voy a destruir a Sodoma. Abraham hace algo bien interesante. Acá intercede y mira lo que dice. Dice, destruirás también al justo con el impío. ¿No? Qué lindo, ¿no? Una intercesión. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a esos 50 justos? Y el Señor le dijo, sí, yo los puedo perdonar. Y entonces él piensa, Abraham, y dice, bueno, Señor, quizás no hay 50, ¿no? Quizás hay solo 40. Y Dios dice, no, está bien, si hay 40, entonces yo no lo voy a destruir. Y Abraham sigue insistiendo. Y dice, mira, en el verso 31, soy muy atrevido al hablar así a mi Señor, pero quizás se encuentren allí solo 20. Dice, no lo voy a destruir. Y por último, mira lo que dice, no se enoje ahora mi Señor, solo hablaré esta vez, quizás se encuentre allí 10. Mira, Abraham era aquel intercesor que no quería. ¿Por qué? Porque había mucha gente, había niños de por medio. Era terrible la situación. Entonces, Abraham, preocupado, habrá dicho, por lo menos está Lot, está su familia, y debe haber más gente, por 10 personas. Debe haber por lo menos 10 justos. Pero ¿cuál era la realidad? No había esos 10 justos. Incluso si hubiese dicho solo 5, Señor, aún así no alcanzaban los 5, porque era solo la familia de Lot. Entonces había una decadencia moral muy grande. Tanto así que cuando los varones que fueron a sacar a Lot de aquel lugar, cuando quisieron entrar a la casa de Lot, ¿sabe que Lot hizo un sacrificio al reconocerlos como aquellos enviados del Señor? Y dio a su hija que no había conocido varón. Le dijo, tomen, hagan con ella lo que quieran, pero dejen a estos varones tranquilos. Era tanta la maldad que ellos no agarraron a ella y querían tomar a esos varones. Y más aún todavía, querían derribar la puerta. Y el Señor los hirió, como les dio la ceguera. Al darles la ceguera, ellos, miren, cuando uno está ciego, ¿qué hace? Se desespera, llora, grita. Ellos no. Ellos a ciegas buscaban la puerta para derrumbar. Y un detalle, perdón que te corte, Renson, porque mira, si nos damos cuenta, claro, es verdad que ellos fueron cegados, pero ellos ya estaban ciegos. Ellos no pudieron ver los llamados, la misericordia que Dios había tenido con ellos, como el mundo de hoy, ¿verdad? Ahora, mira, yo quiero compartir algo más en 2 de Pedro, haciendo alusión a este asunto. El capítulo 2 dice en el verso 6, también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas en ejemplo a los que habían de vivir impíamente.
pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo a los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué nos quiere decir esto? Un día va a llegar ese juicio que va a ser de castigo. ¿Saben? Quizás muchos se sienten como Lot. La injusticia está terrible hoy en día. La justicia, hablando del sistema judicial, ¿no?, está corrompido. Justicia parece que solo es para el que tiene dinero, para el que tiene influencia. Es una tristeza lo que vivimos. Pero acá la Biblia dice, no, el Señor va a recompensar a los justos, pero también a los injustos les va a dar su castigo. Entonces nosotros aquí encontramos que el Señor es un Dios de misericordia, que da oportunidad. Más allá de castigar y ver el castigo para los impíos, tenemos que ver la misericordia de Dios en un intercesor como Abraham, que es el antitipo de Cristo como intercesor en el cielo. Amén. Y al mismo tiempo vemos a un Dios de misericordia que quiere que las demás personas se arrepientan y vivan como Lot, aún en medio de las injusticias. Gracias, Renson. Es verdad, cuando nosotros, queridos amigos, miramos entonces, a veces nos abruma, nos asusta la idea del juicio final, nos tiene preocupados la idea de que Dios vaya a destruir todo, pero nosotros tenemos que ver, queridos amigos, de que el juicio no es solo ira, también es misericordia. Y por misericordia a los justos, Dios también tiene que aplicar sus juicios. Y esto nos recuerda a la palabra de Dios, a nosotros que vivimos en este tiempo del fin. Benjo, ¿cuál es el propósito del juicio antes del regreso de Cristo? ¿Para qué viene, este juicio? Y este juicio, que según lo que vamos a estudiar contigo, es antes del regreso de Cristo. Eso es algo muy interesante, tal vez para algunos va a ser nuevo. Explícanos un poco a qué se refiere, ¿verdad?, esta pregunta que nosotros hemos elaborado. Muy bien. El juicio que se da, antes de que Cristo venga, el propósito en sí es mostrar el amor de Dios. ¿Qué tan bueno es Dios? Muchos cuando escuchamos la palabra juicio pensamos en maldad, en condenación, ¿no? Pero el juicio de Dios es un juicio diferente al que el ser humano puede pensar. Y el libro de Daniel capítulo 7, en el versículo 9, hay unos versículos aquí importantes. Dice, por ejemplo, 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana blanca, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Quien está ahorita en este juicio previo a la venida de Cristo es Jesús, ¿no? Es Jesús. Y aquí vemos también lo más hermoso de esto es que Jesús es quien está administrando ahí, quien está velando por nosotros. El libro de Daniel cita a este anciano, es referente a Dios el Padre, ¿no? Y en el versículo más adelante, en el versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Fue dado a este dominio, gloria, reino para todos los pueblos. Este se refiere a Jesús, ¿no? Jesús, quien es el restaurador de nuestra vida, quien juzga con justicia. Y este Jesús es quien nos muestra el amor, ¿no? El amor hacia la humanidad. Y un pasaje más también importante está en el libro de Apocalipsis capítulo 20, ¿no? En el versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. En esta partecita, querido Samuel, la Biblia enfatiza algo muy interesante, mira, que el juicio es para mostrar el amor de Dios, dijimos. Y en el versículo 4 dice, tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que no solamente es Dios, ¿no?, quien va a juzgar. Dios va a permitir también que sus hijos vean, porque esto muestra que la justicia de Dios es diferente a la humana. La humana es corrompida, ¿no? La justicia humana es perversa, pero Dios dice en este versículo que va a permitir que sus hijos puedan ver la justicia de Él, ¿no?, que es pura. Y un ejemplo es el ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham, ahí vimos que Dios le había dicho, voy a hacer esto, voy a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Y le permite, ¿no? Pero si hay 50, Señor, y el Padre le sé, ¿no? Si hay 50, entonces está bien, voy a perdonar.
y Abraham nuevamente dice, pero si hay 40, Señor, si hay 30, y aquí vemos que Dios permite que Abraham pueda ver, no puede interceder en el juicio. Hay algo bien importante, ¿no? Acá de recordar justamente en esto, ¿no? En el verso 22 dice, hasta que vino el anciano de días, en Daniel 7, y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Yo veo aquí justamente que el juicio del Señor va a llegar a su tiempo, ¿no? Se hizo justicia a los santos. Quizás nosotros estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? Quizás alguna persona está viviendo un momento de injusticia, las leyes no lo amparan, no tiene dinero y no hay influencia y a veces uno tiene que tragársela. Pero acá justamente la parte del juicio dice que van a recibir. Pero hay algo bien interesante. ¿Hay oportunidad ante este juicio? ¿Hay oportunidad antes de que salga la sentencia? Claro que sí. Yo creo que la parte del juicio, cuando hay un juicio, siempre es para evaluar antes de sentenciar. El juicio es para ver quién ha cometido el error, quién no, y si sus errores realmente merecen la condena. Y a esto nos lleva a lo que se llama el juicio investigativo, ¿no? ¿Y qué es el juicio investigativo? Es la etapa, era en el juicio, ¿cómo se llama? En el santuario, en el sistema sacrificial, había un día en el año que se llamaba el Yom Kippur, el día que era de la expiación. El día de la expiación que se hacía en el Yom Kippur, ese día era el día, como se dice, del juicio investigativo. Todos los corazones tenían que estar en arrepentimiento, el intercesor tenía que estar en el lugar santísimo, pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y todos tenían que arrepentirse. Y el que era encontrado en pecado ese día era muerto. Se sacaba de la ciudad y lo apedraban. Un detalle también sobre lo que estás diciendo, y para ir avanzando también, que ese día se transfería, ¿verdad? Exacto. Se purificaba, se expiaba el santuario porque era sacado los pecados que contaminaban el santuario. Es un tema tal vez un poco más profundo, pero era sacado y era transferido hacia un macho cabrío que simbolizaba pues al enemigo de Dios. Y entonces más o menos esto es lo que sucede en el juicio final. Queridos amigos, para sintetizar y poder cerrar este bloque, tenemos entonces que antes de la venida de Jesús hay un juicio. Bueno, está la primera fase del juicio que llamamos técnicamente el juicio investigativo. Y esto es porque en este momento, queridos amigos, en este momento final de la historia humana, nosotros vemos que en nuestra vida, en el desenlace de la historia, los seres, digamos así, que no son parte de la humanidad, los seres no caídos, están viendo cómo Dios vence en los corazones y están viendo que Dios tiene razón y que el enemigo y la maldad han sido las consecuencias de los errores humanos. Pero ya en el milenio, durante esos 1000 años, Apocalipsis 20 dice que nosotros también podremos comprobar. Nosotros no podemos dar sentencia a nadie, pero nosotros podemos hacer parte en este juicio en un sentido comprobatorio. Es lo que llamamos de juicio comprobatorio de manera técnica, ¿verdad? Pero habrá un momento, como ya dijiste, Renson, un juicio ejecutivo. Y ese día también los impíos, el enemigo y todos los que decidieron alejarse de Dios verán que Dios tenía razón y Satanás estaba equivocado. Hoy hemos visto que la Biblia nos ha dado advertencias claras sobre los eventos finales. Hemos aprendido que Dios ha dejado ejemplos en la historia para advertirnos sobre el juicio final y también hemos visto que la preparación, queridos amigos, es muy esencial porque el regreso de Cristo va a ser inesperado, ¿verdad? También hemos tocado un poquito acerca de un tema muy importante que invito a que usted pueda investigar en su hogar, que es el juicio investigador, que es una demostración de la justicia divina en el universo. Como decíamos, otros seres que no hacen parte de la humanidad están viendo que Dios tenía razón, que Dios con su amor vence al enemigo, ¿no? Querido Renson, para ya ir cerrando el programa, ¿cómo podemos nosotros mantener firme nuestra fe en este momento tan difícil? Mira, las historias que hemos visto hoy, Noé, en medio de tanta gente, persistió, fue perseverante. Yo me imagino las críticas, las risas, burlas, muchas cosas que agobiaron su vida.
pero él perseveró. Vemos a un Lot que de la misma manera, viviendo en un pueblo de pecado, él perseveró. Y mira, la palabra de Dios justamente nos dice lo siguiente. Pero en 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes, querido amigo, tú que me estás escuchando en este momento? Yo quiero animarte a que tú persistas, a que tú perseveres en la fe. Vivimos un mundo lleno de injusticia, de dolor, tristeza. Vemos en las noticias muchas calamidades. Aquí en Bolivia estamos sufriendo por la escasez de dólares, la subida de precios en la canasta familiar y muchas otras cosas. Y nosotros podemos refunfuñar contra uno y otro, pero lo que tú no puedes hacer es apartarte de Dios. Al contrario, es la época de que nosotros busquemos en la palabra el aliento, la esperanza y perseveremos en ello, aún en medio del conflicto, porque a su tiempo el Señor traerá su juicio y también traerá su recompensa. Que Dios te bendiga. Amén, Renzo. Muchas gracias por esas consideraciones finales y ese llamado a nuestra audiencia, ¿no? Esa invitación para permanecer firme en estos momentos tan adversos para mantener nuestra fe. Gracias, Renzo, por tu compañía. Y ahora, querido Benjo, algunas consideraciones finales. ¿Qué esperanza nosotros tenemos en la certeza de que Dios tarde o temprano va a hacer justicia? El libro de Apocalipsis 21:4 dice que Dios va a enjugar toda lágrima. O sea, toda persona que ahora está sufriendo, que ha perdido un familiar, que está dolorida o no tiene economía. La Biblia dice que Dios va a enjugar toda lágrima y Dios va a acabar con esta maldad, ¿no? Va a acabar con este sufrimiento. Y la promesa es esa, ¿no? Esperar y ser fiel a Él hasta cuando Él vuelva por segunda vez. Amén. Benjo, Renson, muchas gracias. Gracias a usted, querido internauta que nos acompaña también. Queremos nosotros hacerle la invitación. El estudio de hoy ha estado fascinante y queremos volver a incentivar a que a través del estudio de la palabra de Dios, a través del estudio de las profecías bíblicas, usted pueda fortalecer su fe. No se olvide que un día usted y yo podremos mirar al cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima semana.